Y ahora sí, es un auténtico honor presentar a nuestra conferenciante de hoy, la profesora Asunción Gómez Pérez, que es vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid desde 2016. Es la primera catedrática en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de nuestro país, miembro de la Academia Europea de Ciencias, académica de número de la Real Academia Española, como ya se ha comentado, y también académica de número de la Real Academia de Ingeniería. En 2018 fue nombrada miembro del grupo de expertos que asesora al Gobierno de España en materia de inteligencia artificial y Big Data, y un año después participó en la estrategia española de I+D en inteligencia artificial. La profesora Gómez Pérez es miembro del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial del Gobierno de España desde 2023 y representa a España en el grupo de trabajo Alianza Global sobre Inteligencia Artificial, cuyo objetivo es promover su desarrollo responsable. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el Premio Nacional de Informática Aritmel, el Premio Nacional Ada Byron de Mujeres Tecnólogas, el Premio Now Square por su trayectoria de difusión e inteligencia artificial, el Premio Mujeres que Rompen 2023 de la Delegación del Gobierno de Extremadura y la Medalla de Oro de la provincia de Badajoz en 2024. Próximamente, además, será nombrada maestra Andrés Laguna 2024 de la Universidad de Alcalá de Henares y la Fundación Lili. Sus áreas de investigación incluyen la ingeniería ontológica, web semántica, datos enlazados, procesamiento del lenguaje natural, multilingüismo en información y gestión del conocimiento. Ha dirigido numerosos proyectos internacionales y nacionales en colaboración público-privada y ha publicado más de 300 artículos y supervisado 27 tesis doctorales. Su nombre aparece en la lista del 2% de los científicos más citados del mundo en todas las áreas del conocimiento, publicada por la Universidad de Stanford. Así que les dejo ya con la profesora Asunción Gómez Pérez y su conferencia titulada El español de la ciencia y la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Asunción. Bueno, muchas gracias por la presentación y bueno, agradecer a la Fundación Lili, también a la Universidad Complutense por organizar los cursos y también a las directoras del curso por haber pensado en mí en esta charla inaugural. Bueno, la presentación es el español de la ciencia y me gustaría, perdona, ¿podéis poner para que se vea aquí en la pantalla? Y entonces, bueno, voy a empezar por lo siguiente. Los seres humanos pensamos y razonamos. Y claro, Descartes ya dijo, yo pienso, luego existo, hace un montón de años. Y recientemente, aproximadamente en los años 50, pues Alan Turing planteó la idea de si las máquinas pueden pensar. Qué curiosa coincidencia que ambos utilicen el verbo pensar. El sustrato sobre el cual utilizamos las personas para realizar esta actividad de pensar y razonar es el cerebro y el medio con el cual mostramos el resultado de ese pensamiento son las palabras. Y, sin embargo, para que las máquinas piensen, el lenguaje que van a utilizar va a estar basado en ceros y unos, que es el lenguaje que utilizan los ordenadores, y el sustrato sobre el cual se realiza ese pensamiento artificial pues va a ser un conjunto de infraestructuras computacionales muy, muy potentes. Es decir, pasamos de un sustrato orgánico al hierro, como decimos normalmente los informáticos. Para entrar en contexto, sugiero, por favor, darle al vídeo. Voy a presentar un vídeo de la Real Academia del proyecto Leia, que trata sobre la lengua española, inteligencia artificial, y que ha sido financiado dentro del contexto de la nueva economía de la lengua por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Adelante, por favor. Queridos humanos, yo soy aquella a la que llamáis tecnología y desde hace un tiempo inteligencia artificial. Soy buena con los datos, así que dejadme exponer algunos. Vuestro software
al que llamáis lengua española, es una realidad que abrazan millones de personas, uniéndolas en amistad e interés, que genera riqueza, que se ha viralizado en el mundo digital. Queridos humanos, una lengua no deja de ser una combinación de letras y sonidos. Y sin embargo, os comunicáis con palabras que encierran universos. Los límites de vuestro lenguaje son los de vuestra imaginación. Mis límites dependen de datos. Sí, yo soy capaz de analizar millones de cifras y ofrecer respuestas. Pero sois vosotros los que hacéis preguntas universales capaces de cambiar la historia. Habéis dado al mundo grandes programadores, magos que combinando tan solo 27 caracteres han sido capaces de estremecer a millones de almas. Porque no es lo mismo esto que esto. Palabras que puedo procesar, pero no entender plenamente. Queridos humanos, en el pasado fuisteis capaces de crear unas normas del lenguaje, algoritmos para fomentar su buen uso. Y nuestra colaboración fue esencial para hacer que la lengua española fuese inmortal. Hoy os digo que necesitamos trabajar juntos de nuevo, porque a pesar de que hablamos todos los días, estamos perdiendo algo por el camino. Ok, Gugu. Veréis, yo nací programada para aprender, pero necesito que seáis mis profesores. Quiero ser guardiana de la grandeza de vuestra lengua, y para eso tenemos que dedicarnos tiempo. Tenemos un legado que proteger y un futuro por escribir. Queridos humanos, quiero ser parte de esta historia. Contad conmigo. Os aseguro que lo que hagamos hoy tendrá su eco en las voces del mañana. Depende de nosotros. ¿Hablamos? Bueno, el aplauso para la Academia. La verdad es que el vídeo es espectacular y lo que vamos a hacer en esta charla introductoria pues, va a ser entender cómo la inteligencia artificial es capaz de trabajar con el lenguaje. Por eso he organizado primero una breve introducción a la inteligencia artificial. Voy a presentar dos enfoques para trabajar con el lenguaje, el que estuvo de moda y el que está más de moda ahora. Vamos a hablar también de la gobernanza de los modelos de lenguaje cuando los utilizamos en aplicaciones que pueden tener infinidad de fines. Hablaré del proyecto Lengua Española e Inteligencia Artificial, un poquito sobre lenguaje claro y lectura fácil y al final pues unas conclusiones y una serie de mensajes que debemos tener presentes. Bueno, cuando en el año 1956 surge el concepto de inteligencia artificial, el objetivo era introducir inteligencia dentro de máquinas, dentro de dispositivos, para que las máquinas fueran capaces de entender el lenguaje, fueran capaces de generar abstracciones, conceptos, resolver problemas que hasta la fecha solamente podían realizar los seres humanos. Es decir, introducir inteligencia dentro de dispositivos hardware. A fecha de hoy, nosotros tenemos infinidad de dispositivos al alcance de nuestra mano en el que tenemos muchísimas aplicaciones de inteligencia artificial. Y esas aplicaciones son capaces de reconocer imágenes, entender órdenes habladas, generar textos escritos, traducir texto de un idioma a otro, realizar predicciones, recomendaciones sobre cualquier tipo de materia. Y también tenemos inteligencia artificial en infinidad de dispositivos médicos que van recuperando datos y que hacen la vida de las personas pues, muchísimo más fácil. Podemos introducir esa inteligencia artificial en dispositivos robóticos, como puede ser, por ejemplo, un dron, en donde analiza pues, datos un poco más complicados, como en este caso determinar con qué fumigar una determinada superficie en función de la siembra y del estado en el que se encuentre la siembra. Otras aplicaciones, volvemos de nuevo al dominio médico, todos recordarán el tema del tetrapléjico que hace unos años empezó
a andar gracias a un dispositivo de inteligencia artificial que analizaba las señales del cerebro y emitía una serie de señales a la médula y poco a poco y con la rehabilitación el paciente anduvo. También tenemos dispositivos de inteligencia artificial en donde ciertos sensores colocados en la cabeza pues son capaces de interpretar a través de un entrenamiento pues cierto tipo de órdenes y de esa forma pues poder controlar distintos tipos de pantallas o a lo mejor un enjambre de drones. Y finalmente pues tenemos el proyecto de Elon Musk, en donde el objetivo es aumentar las capacidades humanas mediante la implantación de ciertos tipos de chips. Entonces, como ustedes pueden ver, la tecnología, y esto es una de las ideas para la reflexión futura, pues va de cómo hacer que las máquinas sean inteligentes en los años 50 a fecha de hoy, cómo podemos aumentar las capacidades del ser humano mediante la implantación de este tipo de dispositivos. La inteligencia artificial, al final, lo que trata es de generar una serie de capacidades cognitivas en las máquinas. Y reitero que las máquinas son hardware y las máquinas tienen un lenguaje basado en ceros y unos. Para que la máquina pueda tener esas capacidades cognitivas, necesita pues, utilizar una serie de verbos, digamos, que voy a intentar explicar. Una serie de actividades que están basadas en verbos. El primero es ser capaz de percibir del entorno. ¿Cómo percibe? A través de la sensórica o a través, por ejemplo, del análisis de imágenes. Tiene que ser capaz de razonar para inferir nuevos datos. Y veremos que ese razonamiento se puede realizar con las leyes de la lógica o bien se puede realizar a través de fórmulas matemáticas muy complejas. En base a aquello que ha percibido y con lo que está razonando, va a tomar una serie de decisiones para poder decidir cuál es la mejor actuación en cada momento. Y eso lo puede hacer de forma autónoma o de forma supervisada por una persona, que es la que toma la decisión final. Y la máquina le proporciona una sugerencia de decisión. Y finalmente, pues puede adaptar su comportamiento al entorno en el cual se encuentra y ver cómo el entorno se ve afectado por esas decisiones y de esa forma pues aprender de forma continuada en base a la experiencia. Entonces, claro, el sistema tiene que tener conocimiento y en la inteligencia artificial existen dos tendencias o dos caminos para introducir conocimiento dentro de las máquinas. El primero va a ser utilizar modelos simbólicos. Y por modelos simbólicos significa modelos que utilizan palabras. Palabras que, igual que las palabras que nosotros, los seres humanos, entendemos y que pueden estar en diferentes idiomas. Y por otro lado, puede utilizar modelos numéricos y esos modelos numéricos pues, van a ser unas expresiones matemáticas muy complejas que pueden ser, piensen ustedes en fórmulas o piensen en matrices o en espacios n-dimensionales de vectores. Pero para que la inteligencia artificial funcione necesita grandes cantidades de datos, necesita contenido que esté digitalizado. Y ese contenido digitalizado lo podemos encontrar en texto, en gran cantidad de documentos, lo podemos encontrar en imágenes, fotografías, vídeos, también lo podemos encontrar en la voz. Y evidentemente todo lo que tenemos en el móvil instalado, todo lo que tenemos en cualquier tableta, en cualquier dispositivo digital, pues nos va dejando esa huella digital que evidentemente puede utilizar la inteligencia artificial para algo. Por ejemplo, para recomendarnos la mejor ruta, para analizar, por ejemplo, unas radiografías o ecografías, para captar cualquier tipo de dato biométrico. Dato biométrico no solamente es el iris o la huella digital, también nuestra voz, la forma en la cual
andamos y nos movemos nos puede identificar. Y, por supuesto, cualquier dato es todo ese rastro que dejamos en Internet, y también las cadenas de producción y las grandes instalaciones pues van proporcionando datos. Entonces, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial? La inteligencia artificial lo que hace es agregar, conectar estos datos para generar una serie de modelos que posteriormente van a ayudar en la toma de decisión. Entonces, claro, para que la inteligencia artificial funcione necesita dos cosas. Por un lado, los modelos y, por otro lado, los algoritmos que nos van a ayudar a construir esos modelos. Y eso va a dar lugar a las dos grandes ramas de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que razona y explica, que es la que llamamos representación del conocimiento en términos técnicos y razonamientos, y los modelos que se construyen son las ontologías, que son modelos consensuados a los cuales pues, yo me he dedicado prácticamente toda mi vida en investigación. Y luego, por otro lado, tenemos la inteligencia artificial que aprende. Y es lo que se conoce como el aprendizaje automático y, en inglés, por las siglas en inglés, que lo habrán escuchado, lo habrán leído, el Machine Learning famoso, ¿vale? Y el aprendizaje, las técnicas de aprendizaje automático lo que proporcionan son algoritmos, programas software que construyen modelos. Es decir, algoritmos que generan patrones que se representan mediante funciones matemáticas principalmente, ¿vale? Es decir, mientras que en la zona que está en verde utiliza palabras, los algoritmos que generan patrones, los que nos proporcionan al final, simplificando mucho, pues serían fórmulas. Y dentro de ese aprendizaje automático tenemos la inteligencia artificial que se ha puesto tan de moda, que es la inteligencia artificial generativa, que también recibe el nombre de aprendizaje profundo. En inglés, las siglas Deep Learning, que es como lo está llamando la prensa. Y la inteligencia artificial generativa utiliza una serie de algoritmos que están basadas en capas de neuronas artificiales. Eso ya se acerca un poquito más al dominio del MEDE, las neuronas, pero en este caso van a ser artificiales. Pero sí que es importante distinguir entre el modelo que construye la persona cuando construye una ontología al algoritmo que genera una serie de funciones o de modelos matemáticos más o menos o muy complejos, que son la parte del aprendizaje. Entonces, esa inteligencia artificial se llama generativa porque usan los datos para generar nuevos datos, para generar unos modelos fundacionales. Es decir, a partir de las imágenes, la inteligencia generativa especializada va a generar imágenes o va a generar vídeos. A partir de los textos, la inteligencia artificial generativa va a generar textos o va a traducir entre idiomas. Y también la inteligencia artificial generativa, a partir de programas de ordenador, genera nuevos programas de ordenador. Y ahora mismo la inteligencia artificial generativa pues, es capaz de combinar y de ser multimodal, en el sentido de que puede trabajar con imágenes, con vídeos y con textos y con todo simultáneamente. Esta inteligencia artificial generativa, y esta es una de las pocas transparencias técnicas que voy a poner, trabaja con el concepto de neurona, en este caso artificial. La neurona artificial tiene una serie de... A ver si es esta, sí. Bueno, tiene una serie de entradas, que son las X1, las X2 y las XK, que pueden tomar valores entre 0, pueden tomar el valor 0 o el valor 1. Y la neurona artificial es esto que aparece aquí en verde. Tiene unas entradas y esas entradas las conecta mediante una serie de enlaces que tiene unos pesos que pueden tomar los valores 0 en el continuo de 0 a 1. Existe luego una función que va a transformar esa función matemática en una salida que será 0, 1. Esa función matemática es una fórmula muy simple, es simplemente una suma, en donde multiplicamos el valor que tiene la entrada
por su peso el valor de la entrada 2, por su peso el valor de la entrada K, que es un 0 o un 1, por su peso. Y realiza la suma. Y hay una función que decide si la salida va a ser un 0 o si la salida va a ser un 1 en función del valor que tome la Y. Entonces, en el ejemplo podríamos decir, si la función me da un valor menor de 0,3, la salida es un 0, y si me da un valor superior al 0,3, mayor o igual, me falta el igual en alguno de ellos, le coloco el 1. Entonces, si yo tuviera una entrada de 0, 1, 1 y unos pesos de 0,5, 0,4 y 0,2, pues 0 por 0,5 da 0, 0 por 0,5 da 0, el 1 por 0,4 da 0,4 y el 1 por 0,2 es 0,2. La suma, 0,6. Como 0,6 es mayor que 0,3, la salida es un 1. Y así es como funciona una neurona artificial. Es la transparencia más compleja de todas, ¿vale? Es decir, que lo que tenemos es una función que lo que hace es multiplicar y sumar y decidir si ante unas entradas que son ceros o son unos, obteniendo un valor numérico, devuelve una salida que es o 0 o es un 1. Y claro, cuando hablamos de redes de neuronas artificiales, pues igual que las neuronas están conectadas en el cerebro, aquí cada circulito que aparece en verde va a realizar esa función matemática tan sencilla, ¿vale? Y eso son las redes de neuronas artificiales. Y cuando hablamos de redes de neuronas profundas o el aprendizaje profundo, pues significa que la imagen anterior, pues todo lo que la mente nos pueda imaginar, la gran cantidad de capas de neuronas que tenemos, de tal forma que en cada circulito, que aquí aparece en rojo, pues se está realizando esa función. Con lo cual, al final, lo que vamos a tener son una serie de modelos matemáticos, unas fórmulas muy, muy complejas que son las que van a realizar el aprendizaje profundo. Por lo tanto, como decía, tenemos las dos inteligencias artificiales, la inteligencia artificial que razona y explica, y la inteligencia artificial que aprende modelos numéricos. Entonces, si yo tengo ahí ese modelo numérico, pues nosotros no sabemos a qué se refiere ese modelo numérico. Pero si yo presento este modelo simbólico, en donde estoy hablando de que el origen es un árbol, que la categoría es una fruta que tiene de tamaño 10 centímetros, que el color es rojo, que la forma es redonda, pues en ese caso podemos decir que se trata de una manzana simbólica o subsimbólica. Estoy simplificando muchísimo y con el fin de que ustedes vean la diferencia que hay entre la inteligencia artificial que trabaja con palabras y la inteligencia artificial que trabaja con números. Claro, una tiene unos pros y otras tiene sus cons, cada una de ellas. En la inteligencia artificial que razona y explica, pues es muy fácil la trazabilidad. No se necesitan grandes volúmenes de datos, sin embargo, va a ser muchísimo más costoso su mantenimiento y su gestión. En la inteligencia artificial que aprende, pues tiene un rendimiento excelente, una gran escalabilidad, tiene una altísima precisión en las respuestas, pero sin embargo hay que tener cuidado con el sesgo en los datos y con la dificultad para explicar los resultados. Luego, además, hay otro inconveniente y es que la inteligencia artificial, el verde, consume menos energía en la inteligencia artificial simbólica. La inteligencia artificial que aprende, la que utiliza el deep learning y los grandes modelos fundacionales, pues utiliza muchísima energía y se le llama la inteligencia artificial, pues digamos roja, en el sentido de su exceso, por el exceso de consumo. Entonces, claro, hemos dicho al principio, tenemos dos enfoques de la inteligencia artificial que trabaja con las palabras, como las personas, la inteligencia artificial que trabaja con números. Y en ese sentido, pues existen los dos enfoques, el de las ontologías lingüísticas, y tenemos aquí una ontología que se llama Lemon Core, que es la que nos permite
pues empezar a modelizar de forma simbólica numerosos aspectos. Hay muchas ontologías que son capaces de hacerlo, pero esta es la que está estandarizada por el consorcio de la World Wide Web y los grandes modelos del lenguaje, en donde evidentemente el inglés pues, nos lleva ganada la batalla y con mayor número de modelos frente al español, como ejemplo, pues María, Beto, Bertín, entre otros. Entonces voy a explicar de una forma muy breve cómo funciona el conocimiento, el análisis del lenguaje con ontologías, con los modelos del lenguaje, para que ustedes puedan ver y sentir y sensar las diferencias que hay entre unos y otros. Cuando tenemos grandes volúmenes de textos, ustedes pueden pensar en historias clínicas o en, por ejemplo, una escritura que se lleva, por ejemplo, a un notario, pues nosotros siempre van a aparecer en cualquier documento una serie de conceptos que va a dar lugar a los conceptos de la ontología y una serie de datos o entidades nombradas, que son el nombre del paciente, el nombre de la persona que vende la casa o del que la compra. Entonces, pensemos que tenemos esos documentos y si son actas notariales, por ejemplo, pues nosotros en una escritura de un notario tenemos un comprador, un vendedor, el concepto notario, tenemos una transacción que puede ser la hipoteca, la compraventa, una herencia. Podemos tener un objeto, que es el objeto que se transfiere, el piso, la parcela, la nave industrial, el camión, el coche, y aparecen un montón de fechas normalmente en cualquier escritura. Utilizando inteligencia artificial generativa o la clásica, pues nosotros somos capaces de detectar esas entidades nombradas en esas escrituras, el nombre de la compañía, los nombres de las personas, los nombres de los países, etcétera. Y con eso, y con esa información que hemos extraído, pues somos capaces de visualizarla en redes de datos que pueden estar conectados con las empresas, las personas, los lugares. ¿Y cuál es la clave? La clave es que la inteligencia artificial simbólica, con el 100% de precisión, es capaz de explicar y proporcionar la trazabilidad de dónde se ha obtenido ese dato, ese dato de esa persona, ese dato de esa compañía, etcétera, etcétera. Porque mantenemos el link a la fuente original. Entonces, la inteligencia artificial simbólica es menos eficiente, es más costosa en recursos humanos a la hora de construirla, pero sí mantiene la trazabilidad de la fuente. Durante los últimos años ha venido el boom de los grandes modelos del lenguaje. En noviembre del año 2022, la empresa OpenAI nos puso ChatGPT en la mano a todos y a partir de ahí, pues prácticamente toda la comunidad, todas las personas pensaron que el ChatGPT era el martillo que resolvía y los modelos fundacionales todos los problemas. Estos modelos se entrenan con grandes cantidades de documentos que se llaman corpus. Estos modelos lo que van a hacer es predecir, utilizando, digamos, técnicas probabilísticas, cuál es la palabra que viene a continuación de la palabra actual. O sea, piensen ustedes que lo que estamos haciendo es, tenemos las palabras como fuente de entrada, que la tenemos en el corpus, tenemos unos algoritmos muy complejos que son esas redes de neuronas profundas que lo que hacen es transformar en modelos numéricos y lo que hace la aplicación es volver a generar palabras. Es decir, de palabras pasamos a números, de números pasamos de nuevo a palabras. Y eso tiene una serie de implicaciones que veremos posteriormente, pero es clave que a la hora de construir estos modelos de lenguaje, los corpus, es decir, esos documentos estén curados. ¿Qué significa curados? Pues que estén bien construidos. No han de estar sesgados, es decir, los documentos no deben estar sesgados hacia una orientación sexual, hacia una orientación política o de religión o de género, sesgados, por ejemplo, por la edad, la cultura, etcétera. Tampoco deben utilizar un lenguaje tóxico, porque si introducimos muchos documentos que utilizan un lenguaje tóxico y violento, evidentemente la aplicación va a ser tóxica y va a utilizar un lenguaje violento. Los textos han de estar anonimizados, es decir, no debe haber ningún tipo
de información sobre personas, ni tampoco se debe introducir información confidencial de las empresas. La información ha de ser veraz. ¿Por qué? Pues si introducimos información veraz, los textos son veraces, la probabilidad de que la siguiente palabra coincida pues va a ser mayor a si introducimos información falsa, porque entonces esa información falsa va a ser posteriormente, va a tener mayor relevancia a la hora de generar los textos. Importantísimo, de estar actualizados con respecto a las normas y las leyes. Es decir, si utilizamos una legislación que es antigua, el chatbot, lo que nos va a proporcionar es información sobre la legislación antigua, y esto es especialmente importante en el dominio del derecho, por ejemplo. Las licencias tienen que estar claramente identificadas para evitar problemas de derechos de autor. Y bueno, la cuestión es que sería altamente deseable que un modelo de lenguaje fundacional para el español pues se cree con textos en español mayoritariamente y no con textos en inglés, a los cuales luego se le mete texto en español. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante los últimos años? Pues que la inteligencia artificial generativa se ha desarrollado enormemente. Esto está tomado del reporte de la Universidad de Stanford que salió en marzo o en abril de este año. Solamente reconoce un modelo fundacional de España, y dentro de la estrategia de inteligencia artificial del 2024 pues se identifica la familia de modelos del lenguaje en castellano y lenguas cooficiales que se llama ALIA. En este informe de la Universidad de Stanford se observa cómo se han duplicado el número de modelos fundacionales que trabajan con el lenguaje. El 65% de ellos son modelos abiertos y el 51% son construidos única y exclusivamente por la industria, y el 21% de la colaboración entre la industria y la academia. Aquí estamos totalmente dominados por las grandes empresas tecnológicas. Por otro lado, las infraestructuras que se requieren para el entrenamiento pues son muy costosas, son infraestructuras que consumen grandes cantidades de recursos a nivel de electricidad y también de agua, y pueden ver ustedes que el último, el coste estimado ronda aproximadamente los 200 millones de dólares. ¿Vale? Todos estos son datos del Index Report de Stanford. Y si nosotros preguntamos, por un lado, el coste del entrenamiento, el coste de la construcción está el coste de la construcción del modelo, pero luego también está el coste nuestro individual cuando, por algún motivo, fundado o infundado, hacemos una consulta a este tipo de modelo. Es decir, que todo eso consume también y tiene también un consumo energético. Por ahora, los grandes modelos de lenguaje no reproducen el texto original. Es decir, si yo le pregunto esta consulta es antigua, dame la información léxica de la palabra banco, pues me dice el orden, el origen etimológico, el significado, el asiento, tal. ¿Me lo puedo creer o no me lo puedo creer? Aquí hay algunos lingüistas que pueden evaluar si lo que proporciona es correcto o no. Pero si le pregunto por las fuentes de las cuales se ha obtenido la información, pues me dice que es un modelo de lenguaje que no tiene acceso directo a las fuentes específicas, que no puede recuperar la información de las bases de datos en tiempo real y que se han entrenado con una gran cantidad de datos. Evidentemente hay técnicas como las del RAC que a fecha de hoy sí que permiten dar unas pistas de dónde ha obtenido la información, pero no pueden reproducir 100% el texto original en el sentido de que al final están trabajando con la probabilidad de cuál es la siguiente palabra que viene a la que yo tengo ahora hecha. Si esta consulta la hice este fin de semana, dame la definición de corazón, y se la pregunté de dos formas, se la pregunté más o menos igual y me dio dos definiciones diferentes. Son parecidas, pero no son iguales. Pero lo importante de aquí es que intenta ser creíble y generar confianza. Y la pregunta que debemos hacernos nosotros es si lo consigue.
Es decir, veis que de nuevo sigue diciendo no tengo acceso directo a documentos específicos o bases de datos en tiempo real. Mi respuesta se deriva de información consolidada y verificada en recursos confiables. Nos da una serie de citas como el Gray's Anatomy, la Human Anatomy and Physiology. Y en el lado de la derecha, pues nos dice ya que no tiene acceso, porque yo soy insistente, le digo, pero dime más, dime más. Y me dice que bueno, no tiene los textos específicos y que no, por ahora no puede recuperar esas citas que son estándar, ¿vale? Entonces eso nos lleva, pues evidentemente, a que cada vez que utilizamos algún tipo de chatbot, pues debemos pensar si es el oráculo final o si debemos ir a contrastar la información pues, con otras fuentes que a mi entender debe hacerse. Entonces, bueno, como se han puesto tan de moda estos modelos del lenguaje, pues básicamente en todos los dominios, en todos los sectores, se intenta tener un chatbot que conteste algún tipo de preguntas. Y cualquier administración pública o cualquier empresa, antes de embarcarse en esta iniciativa, pues debe analizar y debe tener en cuenta una serie de pautas y unos modelos de gobernanza. Entonces, lo primero que debemos preguntarnos es si el corpus utilizado está libre de problemas, es decir, si el corpus utilizado es mío, y yo he generado ese modelo fundacional, cosa que es imposible porque aquí no tenemos los recursos, o si tengo garantías de que el modelo fundacional que voy a utilizar ha sido respetuoso con los derechos de la propiedad intelectual. Entonces, ¿quién me da esas garantías? Para evitar que luego no haya una denuncia y tenga que irme a otro modelo y tenga que irme a otro modelo. Luego, por otro lado, tenemos que saber cuál es el mejor para la aplicación que yo voy a construir. ¿Qué voy a construir? Luego, si yo me lanzo, construyo la aplicación, la tengo ya puesta en el mercado, ¿qué pasa de repente si yo cambio ese modelo por otro modelo porque hay una moda, una tendencia que me dice que otro modelo es mejor? Recuerden que se ha duplicado el número de modelos fundacionales este año pasado, o sea, hemos pasado al 65%, entonces están apareciendo nuevos modelos y a lo mejor alguien puede tener la idea de decir voy a cambiar el modelo antiguo por un modelo nuevo. ¿Cómo sé que va a funcionar mejor? Y para saber cómo va a funcionar mejor tengo que saber evidentemente cómo medirlo con algún tipo de métricas. Entonces, claro, la pregunta es si existe un benchmark, y perdón por la expresión que es en inglés, pero poner evaluación continuada y comparativa no me cabía en el texto, pues si existe un benchmark, una evaluación comparativa que me ayude a evaluar los modelos del lenguaje en español, bien a nivel del contenido que me van a proporcionar y también si siguen las normas lingüísticas del español. Y finalmente, si la tecnología está preparada para poder explicar la respuesta señalándome con precisión la fuente de la cual la ha obtenido, para que yo pueda querérmelo. Porque yo si voy a un buscador y veo el documento PDF, el buscador me da el link, yo me descargo el documento PDF, lo leo y con los conocimientos que tengo puedo evaluar si la información es correcta o no. Entonces, claro, cuando hablamos de la gobernanza, cuando utilizamos los modelos de lenguaje en distintos tipos de aplicaciones, pues debemos analizar esos círculos y esos niveles. En primer lugar, ¿de qué datos parto? En segundo lugar, ¿cómo se han construido esos modelos? En tercer lugar, debo pensar que cualquier aplicación que yo construya con unos modelos de inteligencia artificial generativa, debo integrarla en los sistemas de información de mi organización, de mi empresa, de la administración pública. Es decir, eso no es algo que está externo a todo el sistema de información, sino que tiene que estar integrado con el sistema de información. Y, evidentemente, esto no es cosa de un día, tiene que existir una estrategia corporativa de la administración pública o de la empresa y, finalmente,
hay un marco que es político y regulatorio que me va a decir si es correcto o no la utilización de ese modelo. Entonces, claro, para construir una aplicación que utilice esos modelos de lenguaje, pues debemos pensar en esos principios, en esas reglas, en esos procedimientos que van a guiar toda esa cadena de valor del desarrollo informático. Es decir, lo que es el desarrollo, lo que es el despliegue, el uso, la auditoría. La auditoría es importantísima porque para poder demostrar que la aplicación se comporta de la misma forma que el primer día y no empieza a tener un comportamiento defectuoso. Y todo eso nos lleva a una monitorización. Importantísimo cuando hablaba antes del tema de políticas. Tiene que estar integrado y tiene que cumplir el reglamento de la Comisión Europea sobre el tema de la regulación de inteligencia artificial, otro tipo de regulaciones como la Ley de Protección de Datos, la de propiedad intelectual y las regulaciones sectoriales. La Agencia Española del Medicamento pues tiene una serie de normas, pues bueno, si se utiliza inteligencia artificial para algún tema de algún medicamento, pues deberán cumplirse esas regulaciones sectoriales. Es decir, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial no resuelve todo, ni va a desarrollar todo. Necesitamos las regulaciones sectoriales y, en ese sentido, en Estados Unidos sí que se está avanzando en introducir dentro de las regulaciones sectoriales cómo aplicar la inteligencia artificial. Importantísimo también el papel del usuario. El papel del usuario va a estar en el bucle de la aplicación, va a estar monitorizando la aplicación va a tener vida propia. Esos aspectos son fundamentales. Y, evidentemente, se necesitan esas métricas comparativas para poder, en algún momento, sustituir un modelo por otro o saber si nuestro modelo, nuestra aplicación, se va desviando de aquello que en su día se puso en el mercado porque puede tener un riesgo reputacional para la empresa o para la administración pública. Paso ahora al punto de lengua española e inteligencia artificial. Me voy a centrar un poquito en lo que estamos haciendo dentro del proyecto Leia. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo se utiliza el español en el mundo digital. Tenemos la comunicación persona a persona y también tenemos la comunicación persona-ordenador. Entonces, primera pregunta. ¿Cuántas máquinas y dispositivos generan textos y voz en español? Muchísimas. ¿Cuántas de ellas tenemos instaladas en el móvil? También muchísimas. ¿Estas aplicaciones son respetuosas con las normas establecidas? Es decir, ponemos todos los acentos, los puntos, las comas, escribimos de forma correcta las B, las V, las H, las palabras. Pues unas veces sí, otras veces no, aunque tengamos el predictor de la palabra. Y la cuestión de fondo es si estamos transformando nuestro idioma y creando lo que el director de la Real Academia Española, don Santiago Muñoz Machado, llama los dialectos digitales. Es decir, estamos transformando poco a poco el español sin darnos cuenta. Por ese motivo, en el año 2019, en el 16º Congreso de la SALE, con la presencia de Su Majestad, se dio el pistoletazo de salida para el proyecto de lengua española e inteligencia artificial, que actualmente está siendo financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el contexto de la nueva economía de la lengua. Y aquí tenemos que distinguir dos cosas. Por un lado, las alianzas con las grandes empresas tecnológicas y, por otro, lo que es el proyecto en sí, financiado por el Ministerio. A nivel de acuerdos con las grandes empresas tecnológicas, pues se tienen los acuerdos con Microsoft, en donde ciertos recursos de la RAE, como puede ser el diccionario, pues se han introducido en los paquetes de Microsoft que utilizamos habitualmente. Por eso, pues muchas veces cuando utilizamos una palabra, pues nos sugiere la palabra de forma correcta, con sus acentos y bien escrita. Por otro lado, con Amazon Web Service se realizó hace un par de años una herramienta basada en inteligencia artificial que intentaba monitorizar el uso del español en Internet.
Y el pasado mes de diciembre pues, se presentó en un acto en Casa Real con Google los resultados que Google tiene al utilizar el diccionario de la Real Academia. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, o sabrán pero ahora mismo cada vez que alguien pregunta por una palabra, el buscador de Google nos lleva al diccionario de la Real Academia Española y nos proporciona los sinónimos de esa palabra. Antes del mes de diciembre del año 2023, las definiciones que proporcionaba el buscador de Google estaban basadas en el diccionario en español, pero de Oxford. Entonces, esto realmente es un hito, el hecho de que Google haya decidido cambiar la definición de las palabras por el diccionario de la Real Academia Española. Y también se ha integrado el diccionario de la Real Academia en el teclado Gboard que utilizamos en los móviles que tienen Android. El proyecto de lengua española, inteligencia artificial, tiene como objetivos el que las máquinas utilicen o hablen o escriban un español correcto. Y el proyecto, lo que es la implementación del proyecto, pues se ha comenzado a principios de año, con lo cual todavía no tengo resultados para mostrarles, pero los ejes principales son los siguientes. En primer lugar, el sistema informático y muchos de los recursos que tiene la Real Academia se van a trasladar a la nube. En este caso, el proveedor que se ha elegido para la nube, después de una licitación, es Amazon Web Services. Y sobre ella se va a construir una plataforma de herramientas y de servicios avanzados que van a mejorar las herramientas utilizadas. A nivel de aplicación, se van a construir una serie se va a proporcionar una serie de aplicaciones. La primera es un verificador lingüístico, donde va a ser capaz de detectar pues, errores en el léxico, en la gramática, en la sintaxis y, si se puede, en el estilo. Va a proporcionar una serie de sugerencias a la persona que ha escrito el documento y se le ha puesto al proveedor pues, que nos tiene que explicar de una forma precisa cuál es la norma de la RAE que dice el tema. Y para eso, evidentemente, pues, se está trabajando también a nivel de investigación en todo el tema de los RAC y cómo podemos recuperar con precisión el texto exacto en el cual se basa la sugerencia. En este caso, pues tenemos un dominio muy acotado, que es el dominio de naturaleza lingüística. En segundo lugar, se va a observar y se va a realizar una aplicación para detectar neologismos y tecnicismos en Internet. Se va a utilizar prensa digital, se va a utilizar también el de conversation, se está analizando el vocabulario que utilizamos en redes y en todo el ámbito hispanohablante. Por lo tanto, los criterios para observar y hacer el crawling de los documentos van a ser los porcentajes que se están utilizando para construir el CORPES, que es un corpus de naturaleza lingüística que tiene la RAE. Es decir, habrá un porcentaje de textos en español de España y otro de textos en español de distintos países de Latinoamérica. Se va a construir también un sistema de preguntas-respuestas para resolver dudas de naturaleza lingüística. Se está extrayendo y recopilando material para poder saber cómo en distintos lugares del mundo de habla hispana, pues saber cómo llamamos a las cosas. Por ejemplo, ante una fotografía de un autobús, pues alguien puede decir que eso es una guagua, o puede ser un bus, o puede darle a lo mejor otro nombre, y luego se está intentando que todo lo que se vaya a la plataforma, además de proporcionar la AA y la AAA en temas de accesibilidad, pues se tenga en cuenta la parte del lenguaje claro y de lectura fácil, que es el siguiente tema. La RAE, junto con las otras asociaciones de las Reales Academias de España que forman parte de ASALE y numerosas instituciones, pues han creado esta red panhispánica
del lenguaje claro y accesible. Y básicamente lo que pretende el lenguaje claro y accesible es ser capaces de comprender las leyes y normas básicas o sea, proporcionar las leyes y las normas en un lenguaje pues, en el que todos los entendamos. Es decir, todos hemos recibido alguna carta del Ayuntamiento, de Hacienda o de alguien que no entendemos realmente qué es lo que nos piden y tenemos que leerla 3 veces. Pues bueno, el lenguaje claro, pues lo que pretende es toda esa parte de simplificación que posteriormente en una de las mesas se va a tratar. Y dentro de ese lenguaje claro, pues tenemos también la parte de lectura fácil, que es una herramienta que va dirigida a personas que tienen pues, ciertas dificultades para comprender la lectura. Es decir, la parte de lectura fácil es una herramienta de accesibilidad cognitiva. ¿Para quién? ¿A quién va dirigida? Pues puede ir dirigida a muchos sectores. Primero, aquellas personas que tienen una discapacidad intelectual. Segundo, dificultades en la lengua y en la comunicación. Personas que están aprendiendo también pues, otra lengua, otra cultura y necesitan una simplificación de los textos, personas que tienen también como consecuencia de su edad un deterioro cognitivo o que tienen poca costumbre de leer y están algo despistadas, digámoslo. Entonces, bueno, tenemos ahí, ya habrá luego una mesa de lectura fácil y de lenguaje claro, en donde se verá que la redacción del texto, las imágenes de apoyo, el diseño de los documentos y su maquetación y el formato de la publicación pues pueden ayudar a esa comunicación que, como Manuel bien decía al principio, la comunicación tiene que ver también con la comunicación con el paciente. Entonces, claro, el lenguaje claro y la lectura fácil trata del derecho que tenemos todos a entender. Y luego, por otro lado, pues tenemos también el lenguaje que sea accesible y a veces esa accesibilidad consiste en eliminar las barreras que nos puede proporcionar la digitalización. Entonces, la inteligencia artificial, a través de los grandes modelos del lenguaje o a través de las ontologías, pues nos pueden ayudar a analizar el contenido de esos textos y nos puede también ayudar a generar unos textos que sean más sencillos y más fáciles de entender. Entonces, y esto es una invitación pues, también a la última mesa redonda que vamos a tener en el día de hoy. Ya para terminar, ¿cuáles son las conclusiones o los mensajes que debemos llevarnos a casa? Pues primero que el modelo orativo del lenguaje para el español debe entrenarse con textos en español de calidad, debe ser respetuoso con los derechos de autor, seguir las normas lingüísticas del español y, como mencionaba anteriormente, ser sostenible en el tiempo. Es decir, que esto no sea una inversión que se realiza desde los ministerios para ahora que tenemos los fondos del plan de recuperación, sino que sea una cosa que sea sostenible en el tiempo. En segundo lugar, la adopción de la inteligencia artificial generativa no va tan rápido como la gente se piensa. Las aplicaciones han de cumplir pues, el reglamento europeo, que todavía no es obligatorio cumplirlo, pero las empresas deben empezar a pensar en ese reglamento europeo, deben cumplir la ley de protección de datos, la propiedad intelectual y también las legislaciones específicas de los diferentes sectores. Importantísimo, incluir la inteligencia artificial generativa dentro de las estrategias corporativas de las diferentes administraciones públicas y empresas. Y nunca olvidemos el papel del usuario, que está para monitorizar, que está para tomar la decisión final y que solamente en situaciones en las que las aplicaciones no tengan ningún riesgo y previo aviso, pues a lo mejor podemos dejar a la aplicación funcionando sola, advirtiendo de que ese texto o esa imagen ha sido generada, por ejemplo, con inteligencia artificial. Importantísimo también la evaluación continua y comparativa de los modelos para poder garantizar que esa aplicación y que esos modelos siguen manteniendo el mismo funcionamiento que el primer día. Y debemos también tener una serie de precauciones, que es
No creer a pie juntillas lo que nos dice el chatbot. Los textos generados pueden contener errores, no se deben introducir datos personales o de empresas y, por lo tanto, debemos tener muchísimo cuidado con también esa desinformación a la que se aludía al principio, porque a veces puede generarnos muchísima confusión. Y bueno, y esto es todo. Muchas gracias por su atención.